Siempre creí que un padre es como el mezquite en el jardín. Puedes trepar en él, colgarte de sus ramas, a veces hasta olvidarlo, pero ahí está firme protegiendo la casa. Me llamo Don Roberto, tengo 70 años y mis manos maltratadas por 40 años de trabajo en la maquiladora y de reparaciones los domingos cuentan la historia de una vida entera dedicada a darle a mi hijo Miguel una vida más suave que la mía. Pero un mezquite, cuando lo descuidas demasiado tiempo, termina por entender que vale mucho más que aquellos que se refugian bajo su sombra. Era el 23 de diciembre. El frío calaba afuera, pero en mi pecho era primavera. Me había levantado a las 5 de la mañana, como lo hago desde siempre. Había limpiado mi casita en Puebla hasta que las baldosas brillaran como espejos. Había sacado el mantel bordado, ese que mi difunta esposa Lupita había recibido de su madre para la mesa del comedor. Estaba preparando la cena de Nochebuena, pero no cualquier cena, era la cena. Había ahorrado cada peso de mi pensión modesta durante 3 meses. Había dejado de comprar mis medicamentos para la circulación. Tomaba té de hierbas en su lugar, solo para poder comprar un hermoso guajolote de rancho y los ingredientes para el pastel de chocolate que mi nuera Sofía decía adorar. «Este año va a ser bonito, Roberto», me decía mientras untaba el guajolote con mantequilla y hierbas de olor. «Miguel va a traer a los niños temprano, vamos a reír, vamos a olvidar las preocupaciones». Mis nietos, Juanito y Lupita, eran la luz de mis ojos. Ya había envuelto los regalos, un balón de fútbol para él y una muñeca que habla para ella. No eran juguetes de marca, los había encontrado en el tianguis, pero los había envuelto con papel rojo y moño dorado. El amor no tiene etiqueta de precio. El teléfono sonó a las 2 de la tarde. Me sequé las manos en el delantal sonriendo. Debe ser él preguntando si debe traer champán, pensé. Bueno, hola papá. La voz de Miguel sonaba extraña, sin calidez, solo apuro. ¿Estás ocupado? Estoy preparando el guajolote, mijo. Ya huele bien rico en toda la casa, y preparé el cuarto de los niños para que puedan tomar la siesta si están cansados después de la cena. Hubo un silencio del otro lado de la línea, ese tipo de silencio que te hiela la sangre. Escucha, papá, justo de eso quería hablarte. Respiró profundo como si reuniera valor para arrancar una curita. Sofía y yo platicamos. Sabes que ha sido un año difícil, mucho trabajo, mucho estrés. Estamos agotados. Lo sé, mijito, por eso vienen acá. Yo me encargo de todo, solo tienen que descansar y comer. No, papá, no entiendes. Su voz se endureció. Decidimos que este año la Navidad sería diferente, más íntima. Mi sonrisa se desvaneció lentamente. Íntima. ¿Cómo? Va a ser solo Sofía, yo y los niños, papá, en nuestro departamento en Polanco, sin visitas, sin ruido, sin necesidad de hacer cortesías. Sentí un nudo en la garganta. Hacer cortesías. Yo, tu padre, soy una visita a quien se le hacen cortesías. Papá, intentó argumentar, ya compré el guajolote, ya compré los regalos de los pequeños. Soy tu padre. Voy a pasar la Navidad completamente solo. Ahí fue cuando soltó la frase que nunca olvidaré mientras viva. Ay, papá, no seas dramático. Estás acostumbrado a estar solo. Nosotros necesitamos este momento para nosotros. Entiéndenos, papá. Este año la Navidad es solo para la familia chiquita. Yo, mi esposa y mis hijos, nuestra familia nuclear. Familia chiquita, familia nuclear. Miré la foto de él en el aparador, esa de su graduación de la escuela de ingeniería pagada con el dinero de mis horas extras y mis fines de semana sacrificados. En esa época no era familia nuclear, en esa época, cuando yo era útil, contaba. Está bien, Miguel, dije, mi voz estaba muerta. Si es lo que quieren, la familia chiquita. Ah, súper que entiendas. Sabía que no ibas a ser problema. Después del 25 pasamos a recoger los regalos de los niños. Besos, papá. Bye. Y colgó. Ni un te quiero. Ni un feliz Navidad. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, escuchando el tono. Miré el guajolote en su charola.
Miré la mesa puesta con el mantel bordado, miré los 2 regalos envueltos en el sillón. La casa que parecía llena de alegría hacía unos minutos se volvió de pronto inmensa y vacía. El silencio gritaba en mis oídos. Me senté en la silla de la cocina y las lágrimas rodaron. No eran lágrimas de capricho, no era dolor físico, dolía en el pecho, dolía saber que había sido desechado como ropa vieja que ya no sirve. Familia chiquita. Yo estaba excluido. Yo era el sobrante. Amigos míos, si ya me siguen, no duden en dejar un pulgar arriba y decirme en los comentarios de qué región de México están viendo este video. Siempre me da gusto leerlos, y si todavía no están suscritos a los consejos del abuelo, es el momento. No tuve valor para cocinar el guajolote. ¿Para quién? Para mí y las moscas. Guardé la carne en el congelador. Apagué las lucecitas navideñas que había colgado en la ventana. Cerré las cortinas para no ver la felicidad de los vecinos. La noche de Nochebuena, el 24 de diciembre, la calle estaba de fiesta. Cohetes, música, risas. Fui hasta la alacena y saqué un sobre de sopa instantánea de verduras. Calenté el agua. Me senté a la mesa completamente solo en la penumbra. Mientras tragaba esa sopa desabrida, tragándome las lágrimas con los fideos blandos, tomé mi teléfono. Entré a las redes sociales, esas que mi vecina me enseñó a usar. Fui al perfil de Miguel, y lo que vi me heló la sangre y luego me hizo hervir. Había una foto publicada hacía 10 minutos. No estaban en su departamento en pijama, estaban en un hotel de lujo en Cancún, todos vestidos de blanco, sonriendo, copas de champán en la mano. El pie de foto decía: Navidad inolvidable con mis amores, familia blindada, gratitud, la buena vida. Habían mentido. No querían quedarse tranquilos en casa. Querían viajar, gastar, presumir. Y yo era el estorbo. Yo era el viejo pobre que no encajaba con el decorado lujoso de su Instagram. Tenían vergüenza de mí, vergüenza de mi sencillez. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón. Lo que se rompió fue mi ceguera de padre. Dejé la cuchara en la sopa, me levanté despacio, fui a mi cuarto, abrí el cajón de mi cómoda y saqué un sobre Kraft del banco. Abrí el estado de cuenta del 20 de diciembre. Miré la cifra impresa, $7,600,000 pesos. Era el dinero de la venta del rancho de mi padre en Guanajuato, que había sido comprado por un desarrollador inmobiliario. El dinero había llegado a mi cuenta hacía una semana. Les iba a anunciar en Navidad. Iba a darle un cheque de $200,000 pesos a Miguel de regalo para que pagara parte de su crédito hipotecario. Iba a pagar la escuela privada de los nietos todo el año. Iba a darles la sorpresa de su vida. Pero ahora, viendo sus fotos en la playa y mi sopa de 50 centavos, doblé el estado de cuenta tranquilamente. Familia chiquita, ¿verdad, Miguel?, murmuré en la oscuridad de mi cuarto. Pues tu familia chiquita es rica en apariencia. Yo soy rico de verdad y no vas a ver ni un peso de este dinero. Me dormí con el alma lavada, no por el perdón, sino por la lucidez. El viejo Roberto ingenuo se quedó en 2000. Enero pasó lentamente. No vinieron a buscar los regalos. Dijeron que estaban muy ocupados. Sabía que estaban disfrutando la vida, gastando lo que tenían y lo que no tenían. Continué mi rutina. Misa el domingo, mercado el sábado, reparaciones en el garaje, pero ahora caminaba con la cabeza en alto. Tenía un secreto de $7,000 pesos. Fue a principios de febrero cuando su castillo de naipes se derrumbó. El teléfono sonó un martes lluvioso. Era Miguel. Papá, por el amor de Dios. Su voz era puro pánico. Nada de esa frialdad de Navidad. ¿Estás en casa? Sí, Miguel. ¿Qué pasa? Sofía, ella tuvo un derrame cerebral, papá. Estamos en el hospital ahora mismo. Es grave. Necesita una operación de emergencia en el cerebro. Pero el seguro tiene periodos de carencia porque no pagamos las cuotas. Y el hospital está pidiendo un depósito. ¿Y qué tengo que ver yo con eso, mijo?, pregunté. Mi voz estaba tranquila, fría como el mármol. Miguel se detuvo un segundo, choqueado por mi tono. Papá, la vida de Sofía está en juego. Están pidiendo 970,000 pesos de anticipo para operar. No tenemos el dinero, todo lo gastamos en el viaje, en la tarjeta de crédito. Papá, tienes que ayudarnos. Tienes tu casita en Puebla.
véndela, saca un préstamo. Por el amor de Dios, ayúdanos. Sostuve el teléfono, me acordé de la sopa, me acordé de la foto en Cancún, me acordé de la familia chiquita. Tenía el dinero, podía transferir ahora mismo desde la aplicación sin moverme de mi silla. Pero si hacía eso, sería el tapete de siempre. Le salvaría y la semana que viene estaría olvidado de nuevo. No, esta vez no. Miguel, dije dejando de gritar, papá se va a morir, ven por mí, voy al hospital, ¿vas a pagar? ¿Tienes dinero? Voy al hospital, repetí sin prometer nada. ¿Y Miguel qué? Ven con el coche normal, no con esa camioneta alemana de lujo. Porque si veo esa camioneta, no me subo. Colgué, fui frente al espejo, me pasé un peine por el cabello blanco, me puse mi mejor traje, uno gris sobrio pero impecable. Tomé mi maletín de piel, el de mi padre, dentro el estado de cuenta y mis lentes. No iba para allá como un abuelo preocupado, iba para allá como el banquero, como el dueño de su destino. Querían una familia chiquita. Iban a descubrir que sin el viejo de la sopa, la familia chiquita no aguanta ni un día. Me senté en el sillón de la sala y esperé. No sentía piedad. Sentía que había llegado la hora de la verdad y estaba listo para cobrar cada lágrima que había derramado en Navidad. No con dinero, sino con obediencia. El taxi se detuvo frente a mi portón. No era la camioneta alemana gris metalizada que les gustaba exhibir. Era un Tsuru blanco abollado del costado. Miguel bajó del asiento trasero, el cabello revuelto, la cara hinchada y roja. La lluvia fina de febrero mojaba su ropa, pero ni siquiera parecía sentirla. Me quedé en el porche, sosteniendo mi maletín con ambas manos, observando la escena. El hombre que corría hacia mí no se parecía en nada al hijo arrogante que me había llamado en Navidad. Se parecía a un niño perdido, pero no me moví para abrazarlo. Me quedé firme como un poste de luz en medio de la tormenta. «Papá, ven, súbete rápido», gritó abriendo el portón con fuerza. El tiempo apremia. Caminé despacio hasta el coche. Me subí sin decir palabra. El chofer, un joven, me miró en el retrovisor sorprendido. «Al hospital, joven», ordené con voz calmada de quien manda, y puede manejar rápido. Durante el trayecto Miguel sollozaba a mi lado. Intentó tomar mi mano. Retiré mi brazo y lo puse sobre mis rodillas, con los dedos cruzados. No era momento de abrazos, era momento de lucidez. El médico dijo que la arteria está tapada al 95%. Balbuceó, tratando de justificar su desesperación. Si no operan ahora, no pasa la noche. Miré la ciudad desfilar rápidamente por la ventana. ¿Y el dinero, Miguel?, pregunté sin mirarlo. ¿Dónde está todo el dinero de la familia exitosa? ¿No son ricos? ¿No fueron al resort 5 estrellas en Cancún? Tragó sus lágrimas de golpe. Volteó su cara hacia mí, los ojos desorbitados de estupor. ¿Tú viste?» Vi. Giré mi rostro despacio para mirarlo fijamente. Vi las fotos, el champán, las sonrisas, mientras yo comía sopa de sobre completamente solo en la oscuridad. Ustedes brindaban por la familia blindada. ¿Dónde está el blindaje ahora, Miguel? El champán no paga la operación. Bajó la cabeza, humillado. Gastamos todo, papá. El límite de las tarjetas explotó durante el viaje. Sofía pensaba que iba a caer un bono en enero, pero no cayó. Andamos en números rojos desde hace 2 meses. Irresponsables, solté la palabra como una sentencia. No son adultos, son niños jugando a la casita con el dinero del banco. El coche frenó en la entrada de urgencias. El caos del hospital privado era elegante, pero el olor a muerte y miedo es el mismo en todos lados, sea en el IMSS o en la clínica de los ricos. Miguel corrió hacia recepción. Lo seguí a mi paso, la espalda recta. La recepcionista, una joven con uniforme impecable, miró a Miguel con ese aire de «lo siento, pero sin dinero no pasa nada». «Señor Miguel, como le dije, el área financiera no ha autorizado la hospitalización sin el depósito previo para el material. Su seguro está suspendido por falta de pago de la última mensualidad». «Pero es una emergencia», Miguel gritó golpeando el mostrador. «No pueden dejarla morir». «Hemos estabilizado a la paciente en urgencias, señor, pero la operación, que es el procedimiento definitivo, requiere la regularización. Son 970,000 pesos. Miguel se volteó hacia mí. Temblaba de pies a cabeza.
Papá, por favor, dijiste que venías a ayudar. Puedes conseguir ese dinero. Vende el rancho de Guanajuato, saca un préstamo. Por el amor de Dios, ayúdame. Miré a mi hijo, miré a la recepcionista que nos observaba con lástima. Abrí mi maletín despacio, no con precipitación, sino con precisión. Saqué mis lentes de lectura y me los puse en la nariz. Luego saqué el sobre Kraft doblado. No necesito vender nada, Miguel, dije fuerte para que todos escucharan. Y hablo fuerte porque, a diferencia de ustedes, yo no gasto lo que no tengo. Saqué el estado de cuenta del sobre. Lo puse frente a la cara de mi hijo. Leyó el saldo, sí, mis 100 pesos. Su boca se abrió. Miró el papel, luego a mí, luego el papel otra vez. Parecía que veía un fantasma. 7 millones y medio de pesos, murmuró, incrédulo. Tienes casi 8 millones en tu cuenta. ¿De dónde salió eso? De mi pasado, de la herencia de mi padre, de mi trabajo. Guardé el estado de cuenta. El dinero de la gente honesta y ahorradora. Los ojos de Miguel brillaron con una mezcla asquerosa de alivio y codicia. Gracias a Dios, papá. Ahora puedes pagar. Sofía se está muriendo. Jalé mi brazo con fuerza, liberándome de él. No soy tu cajero automático, Miguel. El silencio en recepción fue absoluto. Hasta el teléfono dejó de sonar. ¿Qué? Tartamudeó. Papá, ¿la vas a dejar morir con todo ese dinero en la bolsa? Por venganza por lo de Navidad. Eso no es de cristianos. Esto no es venganza, es negocio, dije fríamente. Voy a pagar, pero tengo condiciones. Lo que sea, hago lo que sea. Perfecto. Me volteé hacia la recepcionista. Señorita, ¿puede emitir la factura o darme las coordenadas para la transferencia? Voy a pagar al contado. Mientras la joven tecleaba nerviosamente, me volteé hacia Miguel y apunté mi dedo a su cara. Escucha bien, Miguel. Voy a salvar la vida de tu esposa, pero desde el momento en que mi dinero salga de mi cuenta para entrar a la de este hospital, su vida financiera me pertenece. ¿Cómo que te pertenece?, preguntó, confundido y asustado. Se acabó la fiesta, se acabó el resort, se acabó el lujo. Voy a pagar la operación, pero el hoyo que cavaron no se detiene ahí. Deben gastos de mantenimiento del edificio, deben mensualidades del coche, deben la escuela de los niños. Asintió con la cabeza, llorando. Entonces voy a tomar el control, declaré. Voy a auditar las cuentas de tu hogar. Voy a ver cada peso que entra y sale. Y si encuentro un gasto superfluo, un café en Starbucks, lo suelto en el acto. Entendido, entendido, papá. ¿Nos vas a ayudar a organizarnos? No voy a ayudar, Miguel. Voy a mandar, corregí secamente. Y hay una cosa más, que Sofía va a necesitar cuidados postoperatorios. Una enfermera a domicilio es cara. No tienen dinero, así que me voy a instalar en su departamento en la Ciudad de México. Sus ojos saltaron de sus órbitas. Tú, vivir con nosotros. Pero no tenemos cuarto de visitas acondicionado. A Sofía le gusta su intimidad. Y somos la familia chiquita. Se acabó, Miguel, corté con impaciencia. Voy para allá. Me instalo en el cuarto que sea, aunque sea la sala. Voy a vigilar su recuperación y voy a vigilar dónde se gasta mi dinero. Si no quieres, no hay problema. Guardo mi dinero, tomo un taxi y me regreso a casa a comer mi sopa. La decisión es tuya. El cerebro es de tu esposa. Miguel miró hacia la puerta de urgencias donde los médicos trabajaban. Me miró a mí, parado ahí como una estatua de piedra. No tenía opción. Su orgullo estaba atrapado por mi cuenta bancaria. Está bien, bajó la cabeza vencido. Está bien, papá, como tú digas. Perfecto. Me volteé hacia el mostrador. ¿Me puede pasar la terminal, señorita? Pagué los 970,000 pesos sin que me temblara la mano. Tomé el recibo, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi cartera junto al estado de cuenta. Ese papelito amarillo no era solo un recibo, era el acta de propiedad de sus almas. Ahora siéntate ahí y reza, ordené a Miguel señalando las sillas de plástico duro, porque el lado financiero ya lo arreglé. El lado de la vida está en manos de Dios. Y si sobrevive, se va a tener que enfrentar conmigo. Me senté en la silla de al lado, pero mantuve distancia, crucé las piernas. Mientras esperábamos, Miguel lloraba en voz baja, enviando mensajes en su teléfono, probablemente mintiéndoles a sus amigos ricos, diciendo que todo estaba ya arreglado.
Yo no lloré. Me quedé mirando el techo blanco, pensando en la estrategia. Acababa de gastar casi 1.000.000 de pesos. Dolía. Dolía porque había sudado para ahorrar eso. Pero por primera vez en mi vida no me sentía víctima. Me sentía el dueño del juego. Creían que yo era el abuelito sin recursos que mendigaba un lugar en la mesa en Navidad. Iban a descubrir que yo era el inversionista mayoritario de su vida. Y un inversionista no pide abrazos. Un inversionista exige resultados. Amigos, esta historia les toca el corazón. Entonces no olviden suscribirse a los consejos del abuelo si no lo han hecho. Un pulgar arriba me anima a continuar estos relatos. Y díganme en los comentarios, ¿Don Roberto tiene razón en reaccionar así? Cuando el médico apareció 4 horas más tarde, sudado y cansado, Miguel corrió hacia él. «Doctor, todo salió bien, ella es fuerte, pero su cerebro sufrió mucho. El estrés y los malos hábitos de vida casi la matan. La recuperación va a ser larga y rigurosa. Nada de esfuerzo, nada de nervios, alimentación controlada. Si se sale de los rieles, no la cuenta». Miguel suspiró de alivio y me miró, esperando un abrazo de celebración. Me quedé sentado, solo asentí con la cabeza al médico. «Gracias, doctor», dije. «No se preocupe, los rieles los voy a trazar yo». Me levanté y alicé mi pantalón. «Miguel, dame las llaves del departamento ahora». «Ahora, pero voy a quedarme aquí con ella en terapia intensiva. Tú te quedas. Yo necesito ver el estado del terreno antes de comenzar la intervención. Voy a buscar mis cosas a casa y me voy para allá. Pero papá, el departamento está desordenado. La muchacha del aseo no vino esta semana. Mejor aún». Sonreí sin mostrar los dientes. «Así veo la verdad al desnudo. Dame las llaves». Sacó el llavero de su bolsillo y me lo tendió. Su mano temblaba al soltar el metal en mi palma. Sabía que estaba entregando el control de su santuario. «Ah, ¿y Miguel? Sí, ese guajolote de Navidad», pregunté. «¿Qué pasó con él? ¿El guajolote?» «Lo tiré». «Mentira. Me lo había comido solito poquito a poquito durante la semana, celebrando mi propia compañía, pero quería que sintiera la pérdida. En mi casa no se guardan sobras de quienes no respetan. Espero que en tu casa haya comida de verdad, porque mañana soy yo quien hace las compras». Salí del hospital, llamé mi propio taxi y regresé a casa a hacer mi maleta. Mientras doblaba mi ropa sencilla, sentí una fuerza nueva en mis brazos. No era enojo, el enojo pasa, era autoridad. Iba al departamento de lujo, pero no como visita indeseada. Iba como el administrador, el director general de esa quiebra moral y financiera. Querían una familia chiquita, pues ahora la familia tenía un jefe y la ejecución silenciosa de mi plan apenas comenzaba. La llave giró en la cerradura con un clic suave. Empujé la pesada puerta de madera laqueada y entré en el santuario de la familia chiquita. El departamento olía a lavanda artificial y aire acondicionado, aún sin nadie. Era uno de esos lugares que parecen portada de revista. Sofá beige claro en el que nadie puede sentarse para no ensuciarlo, tapetes mullidos, una televisión del tamaño de una pared. Todo muy bonito, todo frío, ni un solo cuadro con foto familiar, solo pinturas abstractas que no dicen nada. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era absoluto. «Muy bien», murmuré poniendo mi vieja maleta sobre el piso de parqué, que brillaba como un espejo. «Veamos qué esconde esta linda cáscara». Comencé mi inspección, no como un padre curioso, sino como quien evalúa una empresa en quiebra. Fui directo a la cocina. Era moderna, como dicen. Una isla de mármol en el centro, alacenas con puertas de espejo, un refrigerador americano de 2 puertas con dispensador de hielo en el frente. Abrí el refrigerador. Lo que vi era el retrato de la miseria disfrazada de lujo. Había botellas de vino blanco, frascos de aceitunas importadas, quesos con nombres que ni siquiera sabía pronunciar, pero que ya tenían los bordes verdosos. Había sobras de sushi en cajas de plástico. Había frascos de salsa, ya preparada, llenos de conservadores. Pero ni una lechuga, ni un litro de leche, ni una fruta fresca. Era un refrigerador de gente que come afuera y que solo usa la cocina para sacar fotos. «Veneno», declaré. «Todo esto es veneno». Busqué bajo el fregadero y encontré un rollo de bolsas de basura negras.
De las de 100 litros, empecé la limpia sin piedad. Tomé los quesos caros y mohosos, basura. Tomé las salsas llenas de sal que tapan las arterias, basura. Tomé las sobras de comida caducada, basura. Abrí la alacena, paquete de galletas finas, chocolates, papas fritas, todo a la basura. En 20 minutos la cocina estaba vacía pero limpia. La bolsa de basura estaba pesada, inflada del desperdicio del dinero que no tenían. Luego fui al área de lavado. La lavadora era moderna, llena de botones, pero el cesto de ropa sucia desbordaba. Camisas de marca de Miguel, vestidos de Sofía, uniformes de los niños, todo en bola. La muchacha del aseo debió haber dejado de venir hace semanas, por falta de pago. Y Miguel, dije a la pila de ropa sucia, el príncipe va a tener que aprender a usar el detergente. Volví a la sala, me senté en el sillón del papá, tomé el control remoto y apagué el aire acondicionado central. El silencio de la máquina que se detiene fue un alivio. Abrí las cortinas gruesas y los ventanales del balcón. El aire caliente de la tarde entró, trayendo el ruido de la ciudad, el olor de la vida real. Fui hasta mi maleta. Saqué mi delantal de batalla, saqué mi rosario y lo puse sobre la mesa de centro de vidrio, bien en el medio, marcando el territorio. No iba a cocinar ese día. Iba a esperar. Llegaron en la noche. Sofía vino en ambulancia hasta la puerta del edificio y subió en silla de ruedas, empujada por un enfermero, con Miguel al lado cargando las bolsas de medicamento. Yo estaba sentado en la sala con la luz apagada, solo con la claridad de la calle. Cuando Miguel prendió la luz, se sobresaltó al verme ahí, inmóvil en el sillón. «Ah, papá, me asustaste. ¿Por qué estás en la oscuridad? ¿Y por qué hace tanto calor aquí? Se descompuso el clima». «El clima cuesta dinero, Miguel», respondí sin levantarme. «Y la luz también. La ventana abierta da aire gratis y renueva el ambiente. El médico dijo que ella necesita aire puro, no aire viciado de filtro sucio». Miguel sopló, pero estaba demasiado cansado para discutir. El enfermero ayudó a Sofía a pasar de la silla al sofá. La mujer estaba pálida, la mano sobre la cabeza operada. Parecía haber envejecido 10 años. «Gracias», murmuró Sofía al enfermero, que se fue de inmediato. Nos quedamos los tres. El triángulo de la deuda. «Voy a preparar algo de comer», dijo Miguel dirigiéndose a la cocina, tratando de mantener un atisbo de normalidad. «Voy a pedir una pizza ligera, o ver si hay algo en el refri». Giré en el sillón para observar. Escuché el ruido del refrigerador que se abre, luego el grito. «¿Qué pasó aquí?» Miguel volvió a la sala, los ojos desorbitados. «Papá, ¿dónde están las cosas del refri? ¿Dónde está mi queso brie? ¿Dónde está el paté de trufa que trajimos del viaje?» «El refri está vacío». «Lo tiré», respondí tranquilamente. «¿Tiraste?» Parecía al borde de un infarto. «Papá, eso costó una fortuna. Era basura mohosa y comida industrial», dije levantándome y caminando hacia él. Me puse cara a cara. «Tu esposa acaba de que le abrieran el cráneo con una sierra eléctrica porque sus arterias estaban tapadas de grasa y estrés. Querías darle paté de trufa para acabarla y heredar las deudas más rápido». Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La lógica era brutal. «Y la pizza tampoco. Eso no va a llegar», continué. «La pizza es sal, grasa y cuesta 250 pesos. «¿Pero qué vamos a cenar?», gritó, desesperado por el hambre y el coraje. «¿Vamos a cenar aire? Yo traje mi comida, les mostré la cocina. Hay arroz, lentejas y un caldito de pollo que hice ayer. Está en un tupper sobre la barra. Lo caliento para ustedes». «Caldo de pollo», gimió Sofía desde el sofá. «Roberto, odio el caldo de pollo». La miré. «Tu cerebro adora el caldo de pollo, Sofía. Y a partir de hoy, es tu cerebro el que manda sobre tu estómago, no tu gula». Fui a la cocina. Calenté la comida en el microondas, el único aparato que aprobé. Serví 3 platos. Los puse en la mesa. «Vengan». Sofía tuvo que ser ayudada para caminar hasta la silla. Miguel se sentó a la mesa con cara de disgusto. Comieron en silencio. La comida era buena, sazonada con ajo y cebolla verdaderos. Vi a Miguel raspar su plato a pesar de sí mismo. El hambre es el mejor de los condimentos. Cuando terminaron, Sofía empujó su plato. «Bueno, mañana voy al súper a surtir bien.
Voy a comprar cosas sanas, lo prometo. Salmón, espárragos, quinoa. Me reí. Una risa seca, corta. ¿Con qué dinero, Sofía? Paso la tarjeta. El mes giró. Debe haber un poco de límite liberado. Dame la tarjeta. Y la de Miguel también. ¿Qué? ¿La tarjeta? Me miró como si le pidiera su brazo. Papá, ya basta. Nos tratas como niños, protestó Miguel. Porque actúan como niños, golpeé la mesa con el puño. Los platos vibraron. Me deben casi 1 millón de pesos. Le deben al banco. Deben los gastos del edificio. Deben la escuela de los niños. ¿Y quieres comprar salmón y espárragos? ¿Sabes cuánto cuesta el kilo de salmón? Sofía cruzó los brazos, desafiante. No voy a comer sardinas, Roberto. Tengo cierto nivel de vida. Tenías un nivel de vida, corregí. Ahora tienes un nivel de deuda. Y mientras me deban dinero, el nivel es el mío. Arroz, lentejas, huevo, pollo y verduras de temporada, y nada de marca. Miguel, más razonable o más asustado por la muerte, sacó su cartera del bolsillo con dificultad. Sacó 2 tarjetas negras, tarjetas premium con millas y prestigio. Las puso en la mesa y las empujó hacia mí. Toma, Roberto. Sofía tiene razón. No podemos pagar la mensualidad el próximo mes. Miguel, chilló Sofía traicionada. Le das nuestras tarjetas. Dáselas, Sofía, explotó Julien agotado. Se acabó. La fiesta terminó. Sofía lloró de rabia, sacó su tarjeta de su bolsa de marca y la aventó en mi dirección. La tarjeta golpeó mi pecho y cayó al suelo. No me moví, me agaché despacio, mi espalda me dolió, pero no mostré nada. Recogí la tarjeta del suelo. Perfecto. Fui a la cocina, tomé las tijeras de cortar pollo. Frente a ellos, corté las 3 tarjetas en pedacitos. El plástico duro que crujía fue el único sonido en la habitación. Mañana en la mañana, anuncié tirando los pedazos a la basura. Voy al mercado con mi dinero y traigo lo necesario. ¿Y tú, Miguel, cómo vas a ir a trabajar? Tomo la camioneta, respondió Sofía sonándose la nariz. La camioneta no va a salir del estacionamiento mañana. Sofía empezó a hablar. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vas a vender mi camioneta sin mi permiso? La camioneta está a nombre de Sofía. Señalé a mi nuera que tenía la cabeza baja. Y Sofía necesita calma para no morir. Las deudas quitan la calma. Esta camioneta vale ¿cuánto? 1 millón, 1.300.000 según el valor en el mercado, corrigió Sofía indignada. Perfecto, hice el cálculo mental. Eso paga lo que me deben de la operación. Eso paga los gastos atrasados del edificio. Paga la escuela de los niños. Y todavía queda algo para vivir unos meses sin morirse de hambre. Es la única solución. No acepto, gritó Sofía. Es mi camioneta. Es la única cosa bonita que tengo. ¿Me quieres humillar? ¿Quieres verme en el lodo? Me acerqué a ella. Me puse muy cerca. Olí el perfume caro que todavía llevaba puesto, mezclado con el sudor del día estresante. La humillación, Sofía, dije bajito murmurando, es llamarle a tu suegro para pedirle dinero para salvar tu vida porque gastaste todo en un resort en la playa. La humillación es que te desalojen de tu casa. La humillación es tener al ejecutor del banco en la puerta. Yo te estoy dando la oportunidad de salvar tu nombre. La camioneta se va o yo me voy. Si no quieres, está bien, guardo mi dinero, tomo un taxi y me regreso a casa a comer mi sopa. La decisión es tuya, el cerebro es tuyo. Sofía miró a Miguel implorando ayuda. Cariño, di algo. La camioneta es nuestro sueño. Miguel levantó los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Vende, Roberto, vende esa maldita troca. Sofía soltó un grito ahogado y corrió hacia la recámara dando un portazo. Nos quedamos Miguel y yo en la sala. Me va a odiar, comentó recogiendo los platos. Te va a agradecer algún día, dijo Miguel, o no, pero al menos estará viva para verlo. Gracias, Roberto. Tienes una fuerza que yo desconocía. La necesidad hace la fuerza, mijo. Ahora vete a dormir. Mañana el día será largo. Lo mandé a la cama en el cuarto de visitas improvisado, ya que Sofía estaba encerrada en la suite. Fui a la sala. Arreglé el sofá para que yo durmiera ahí. No me quejé, mi espalda aguantaba. Antes de acostarme, vi una pila de correspondencia en el mueble de la entrada.
Eran cartas que ni siquiera abrían por miedo al contenido. Factura, estado de cuenta, publicidad. Mi curiosidad de auditor habló más fuerte. Tomé la pila, empecé a abrir una por una. Factura de luz atrasada, aviso de corte. Internet, aviso de reducción de velocidad. Escuela de los niños, carta de cobro amistoso. Pero la última carta era diferente. Tenía un membrete pesado. Venía de un despacho jurídico inmobiliario. Abrí el sobre con cuidado. Leí el encabezado. Requerimiento extrajudicial de consolidación de la propiedad fiduciaria. Mis lentes se resbalaron en mi nariz. Leí el resto. Derivado del no pago de las mensualidades del crédito hipotecario correspondientes a los meses de octubre, noviembre y enero, el bien será puesto en subasta pública en un plazo de 30 días. Mis manos temblaron. Pensaba que el problema era la camioneta, las tarjetas, el tren de vida. Pero no, el hoyo era mucho más profundo. No eran dueños de este departamento. El banco lo era, y el banco venía a quitárselo. Miré la puerta de la recámara donde Sofía dormía o lloraba. Miré el lujo alrededor de mí, todo arena, todo humo. En 30 días se iban a quedar en la calle. En 30 días la familia chiquita sería una familia sin techo. Sentí un frío en el estómago, pero justo después sentí ese calor de nuevo, el calor de la estrategia. Tenía dinero en el banco, tenía $630,000 restantes después de la operación. La deuda del departamento debía ser elevada, pero la subasta es la muerte del patrimonio. Si dejaba que fuera a subasta, perderían todo. Si pagaba las mensualidades atrasadas, solo estaría tirando dinero en un saco roto porque volverían a retrasarse. No, necesitaba un golpe decisivo, un golpe maestro. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi pijama. Mañana, murmuré al techo de estuco, mañana Sofía va a perder la camioneta. Pero va a descubrir que la camioneta es el menor de sus problemas. Y yo voy a hacer la compra más grande de mi vida. Apagué la luz. El viejo Roberto, el ingenuo, hubiera rezado a Dios pidiéndole ayuda. El Roberto de hierro rezó agradeciendo la oportunidad. Mañana no sería más un invitado. Mañana comenzaría el proceso para convertirme en el dueño de todo. Me desperté con el ruido de la lluvia fina que golpeaba contra el ventanal del balcón. Eran las 5 de la mañana. Dormir en el sofá de un departamento de lujo no es cómodo, pero el dolor en mi espalda era menor que el dolor de cabeza que Sofía y Miguel iban a tener en unas horas. Me levanté en silencio. La casa todavía dormía. Fui a la cocina. Preparé mi café fuerte en el filtro de tela que había traído en mi maleta, porque el café de máquina de cápsulas tiene sabor a plástico y precio de oro. Mientras el olor del café invadía esta cocina estéril, releía la carta del requerimiento de subasta. $300,000. Era el monto para liquidar el atraso, las penalizaciones, los intereses y evitar que el banco recuperara el bien. El plazo vencía en 48 horas. Si no hacía nada el viernes, estarían en la calle. El ejecutor vendría, cambiaría la cerradura y adiós al balcón con vista a la ciudad. Metí la carta en el bolsillo de mi delantal. Preparé la mesa del desayuno, pan que había comprado ayer y guardado en una bolsa para que no se endureciera, mantequilla y café negro. Nada de jugo de naranja en cartón, nada de embutidos caros. A esa hora sonó el timbre. Era Toño, mi sobrino, puntual como un reloj. «Hola, tío Roberto, vengo por la troca. Que Dios te bendiga, mijo, la llave está ahí». Tomé la llave de la camioneta del mostrador. En ese momento Sofía salió de la recámara. Tenía la cara hinchada de haber llorado toda la noche. Llevaba una bata de seda que debió costar más que mi pensión. «¿Toño ya está aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Ya está aquí y se va a llevar la camioneta». Sofía corrió al balcón, miró hacia abajo a la calle donde la camioneta gris metalizada estaba estacionada. «Es mi bebé», sollozó. «Trabajé tanto para esa camioneta». «Trabajaste para pagar los intereses, Sofía», corregí secamente. «La camioneta nunca fue tuya, era del banco, y ahora va a servir para tapar el hoyo que cavaron». «Toño, ¿puedes irte?». Toño tomó la llave, un poco avergonzado por los llantos de su prima política, y bajó. Sofía se quedó en el balcón, viendo cómo se iba la camioneta.
Cuando las luces traseras desaparecieron en la esquina, se derrumbó en el piso llorando como si hubiera perdido un hijo. No fui a consolarla. Me quedé en la mesa tomando mi café. Ven a comer, Sofía. Estómago vacío no aguanta, y hoy vas a necesitar fuerza. Se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano y vino a la mesa. Se sentó con rabia. Miguel apareció después, caminando despacio, sosteniéndose el pecho por reflejo. «¿La camioneta se fue?», preguntó. «Se fue», respondió Sofía secamente. «Tu papá la vendió, contentos ahora. Somos peatones, somos pagadores de deudas, somos sobrevivientes», corrigió Miguel sentándose. «Gracias, Roberto. El dinero cae cuando. Mañana, 100.000 pesos. Es lo que Toño logró negociar para una venta rápida». «Perfecto». Sofía se animó un poco. «Eso nos permite pagarte la operación, pagar la escuela de los niños, los gastos atrasados del edificio, y todavía quedan como 100.000 para respirar un poco. No estamos tan mal. Nos compramos un carrito usado después, y yo la dejé hacer sus planes, la dejé construir su castillito de arena en su cabeza». Cuando terminó de hablar, sonriente de una esperanza falsa, saqué la carta de mi bolsillo. Puse el sobre la mesa. El papel hizo un ruido seco sobre la madera. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel frunciendo el ceño. «Llegó ayer. Estaba en la pila de correspondencia que esconden detrás del florero de la sala». Miguel tomó el papel, leyó. El color abandonó su cara tan rápido que creí que le iba a dar otro infarto ahí mismo. «Dios mío», murmuró. «No es posible». «Miguel». Sofía le arrebató el papel de las manos. Leyó. Sus ojos recorrieron las líneas jurídicas. Ejecución, desalojo, deuda total. Sofía soltó el papel como si quemara. «No, no es posible. Miguel, dijiste que habías renegociado». «Lo intenté». Miguel se tomó la cabeza con las manos. «Pero querían un enganche enorme. Creí que me iba a caer el bono. Aposté a que pasaría». «Apostaste». Sofía gritó. «El plazo vence mañana». «Mañana, Miguel. Van a tomar el departamento». Miró alrededor, las paredes decoradas, el techo trabajado. El pánico era real. «Roberto», se volteó hacia mí. Esta vez no había arrogancia. Había terror. «Roberto, nos van a desalojar. Tienes que ayudarnos». Tomé un sorbo de café. «El dinero de la camioneta son 100.000 pesos. Eso no cubre esto. La deuda del embargo son 300.000, sin contar los gastos. Faltan 2.100.000 solo para empezar a negociar. Y el dinero de la camioneta no cae hasta mañana. La subasta cierra el sistema esta noche a medianoche». «¿Tienes dinero?». Sofía agarró mi mano, volcando un poco de mi café. «Tienes 6,5 millones en tu cuenta. Paga, Roberto. Te pago después, lo juro. Por el amor de Dios, es el techo de tus nietos». La miré a los ojos, esa mano que apretaba la mía, esa mano con las uñas arregladas y los anillos de oro. «Suelta mi mano, Sofía». Soltó asustada. «¿Quieres que pague 3,600.000 pesos hoy para salvar su departamento?» «Sí, es un préstamo. Te pagamos intereses». «Ni siquiera pagan los gastos del edificio, Sofía. No tienen crédito. No tienen palabra», dije tranquilamente. «Si pago esta deuda, me quedo sin capital. Gasto casi todo lo que tengo, y ustedes siguen siendo dueños del departamento, siguen jugando a los ricos y yo me quedo sin mi seguridad. Pero eres su padre. Un padre hace sacrificios, un padre cría a su hijo para el mundo, no para ser un parásito». Me levanté de la mesa. «No voy a pagar su deuda». Miguel se puso a llorar ruidosamente, un sollozo feo de desesperación. Julien lloraba en silencio, vencido. «Entonces es eso», murmuró Miguel. «Nos vamos a quedar en la calle. Vamos a perder todo». Me quedé parado, mirándolos a ambos. Era el momento. La carta final. No dije que los iba a dejar en la calle. Dije que no voy a pagar su deuda. Levantaron los ojos confundidos. «¿Cómo es eso?». «Tengo una propuesta comercial». Fui hasta mi maletín y saqué un bloc de notas y un bolígrafo. «Voy al banco hoy, voy a liquidar esta deuda completamente, 3,600.000 pesos, voy a purgar la hipoteca sobre el bien». «Ay, Roberto, gracias». Sofía iba a levantarse para abrazarme. «Siéntate», grité. «No he terminado». Se volvió a sentar temblando.
Voy a pagar, pero a cambio quiero el acta de propiedad. Silencio. ¿El acta de propiedad?, preguntó Miguel. Sí, no voy a prestar dinero. Voy a comprar su departamento. Pago la deuda del banco y ustedes transfieren la propiedad a mi nombre. El departamento se vuelve mío. De Roberto Durán. Sofía se puso roja de coraje. Es aberrante. Este departamento vale 16.000 de pesos. ¿Quieres comprarlo por 3.600.000? Es un robo. ¿Quieres robar a tu propia nuera? El departamento vale 16.000 si está saldado, Sofía, respondí de inmediato. Hoy vale 0 para ustedes porque mañana el banco lo toma. Si el banco lo toma, lo vende a cualquier precio en subasta para cubrir la deuda, y ustedes salen sin nada, ni un peso. Respiré profundo y continué implacable. Mi propuesta es la única que les deja un techo. Compro el departamento, saldo la deuda. El bien se vuelve mi patrimonio. A cambio, los dejo seguir viviendo aquí. ¿Como inquilinos?, preguntó Miguel. Como invitados, corregí. Porque un inquilino tiene derechos. A los invitados que se portan mal, se les pide que se vayan. No van a pagar renta, solo van a pagar los gastos del edificio y las facturas de consumo. Pero la casa es mía, las reglas son mías, y el día que yo me muera, entonces sí, el departamento les regresa en herencia, pero solo si se lo merecen. Sofía me miraba con odio, un odio puro, se sentía atrapada. ¿Planeaste esto? ¿Querías quitárnoslo todo desde el principio? Yo planeé tener una vejez tranquila. Sofía, golpeé la mano sobre la mesa. Fueron ustedes quienes planearon el desastre viviendo de apariencias. Les ofrezco la salvación. Tómalo o déjalo. Si no quieren, guardo mi dinero, me regreso a casa en Puebla y esperan al ejecutor mañana. Decidan ahora. Miré el reloj en la pared. El banco abre en 30 minutos. Necesito la respuesta. Miguel miró a su esposa. Sofía, firma. Miguel, vas a dejar que se quede con nuestra casa. Ya perdimos la casa, cariño. Despierta. Miguel gritó, la vena del cuello saliente. Mi papá tiene razón. Es la única oportunidad de no terminar debajo de un puente. Acepta. Traga tu orgullo y acepta. Sofía lloró de nuevo. Murmuró insultos en voz baja, pero sabía que no tenía opción. Está bien, murmuró. Está bien, cómprate esta maldita casa. No sonreí, no lo celebré, solo asentí con la cabeza. Perfecto, tomen los documentos, vamos al notario y al banco. Las horas siguientes fueron burocráticas y tensas. Fuimos al banco. El asesor me miró raro cuando pedí hacer el pago del requerimiento judicial de $3.600.000 al contado, pero el dinero estaba ahí. Hice la transferencia. La sensación de ver mi saldo pasar de 6,5 millones a 3 millones fue física, un golpe en el estómago. Era el sudor de mi padre, el sudor de mi vida. Pero cuando tomé el recibo de liquidación, sentí el peso del poder. De ahí fuimos con el notario. Hicimos un contrato de compraventa y una cesión de derechos. El abogado del notario, un amigo de Miguel, me miró con respeto. Entendió quién salvaba a quién. Sofía firmó el documento llorando de rabia. Miguel firmó con alivio. Yo firmé con firmeza. Roberto Juan Durán. Cuando salimos del despacho ya era tarde. El sol se estaba poniendo. Regresamos al departamento. Entramos a la sala. El mismo sofá de ayer, los mismos muebles, pero la energía era diferente. Sofía se tiró en el sofá, agotada. Ya, Roberto, satisfecho. La casa es tuya. Eres el patrón. Ahora mismo me quedé parado en medio de la sala, sosteniendo la carpeta con los documentos. No me llames patrón, Sofía. Respétame como tu suegro y como el dueño de la casa donde vives, por favor. Fui hasta el balcón con vista a la ciudad. Abrí el ventanal. El viento de la tarde entró. Y tengo una noticia más, dije mirando la ciudad iluminada. ¿Qué más?, preguntó Sofía ya al límite. El dinero de la camioneta que cae mañana, unos 100,000 pesos. Sí, al menos eso nos queda. No les queda nada. Me volteé hacia ellos. Ese dinero llega a mi cuenta. ¿Cómo? Ya tienen la casa. ¿Quieres el dinero de la camioneta también? Gasté 3.600.000 pesos hoy, más 97 denablos de la operación. Total 4,57 mil pesos invertidos en ustedes.
El dinero de la camioneta va a abonar a esa deuda. Les van a quedar debiendo 3.430.000 pesos, pero esos 3.430.000 se los perdono. Considérenlo como la condonación familiar. Miguel se dejó caer en el sofá, boca abierta. Nos dejaste limpios, te llevaste todo, les quité el peso de las deudas de los hombros, dije en serio. Ahora están en cero, sin camioneta, sin casa a su nombre, pero sin deuda y sin intereses que les corroen el hígado. Tienen la oportunidad de empezar de cero. Trabajar, tomar el metro, ahorrar dinero de verdad y quizás un día recomprar sus cosas. Pero esta vez al contado. Miguel se puso a reír, una risa nerviosa pero sincera. Eres un genio, Sofía. Mi papá es un genio. Estábamos hundidos en el lodo hasta el cuello. Nos sacó del lodo, nos pasó por la manguera de agua fría y nos puso a secar al sol. Duele pero limpia. Sofía tragó saliva. Me miraba con una mezcla de miedo y admiración forzada. ¿Las reglas continúan?, preguntó. Más fuertes que nunca, respondí. Mañana quiero ver el cuadro de gastos del mes. Y el sábado vienes conmigo al mercado de la Merced a aprender a escoger las verduras de temporada. Sí, señor, respondió Sofía tomando su tenedor. La cena continuó en silencio. La comida sencilla nunca había sabido tan bien. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la sala. Apagué las luces, abrí el ventanal del balcón con vista a la Ciudad de México, ese del que Sofía estaba tan orgullosa y que ahora era mío. Me senté en el sillón de diseñador, puse mis pies sobre el puff, tomé el resto del vino que Miguel había abierto y olvidado sobre la mesa. Me serví una copa, miré la ciudad abajo, miles de luces. En algún lugar ahí estaba mi casita de Puebla cerrada con llave y segura. Y aquí estaba yo en el departamento de Polanco, dueño de todo. No tuve ganas de que alguien me abrazara. No tuve ganas de escuchar "Te quiero, abuelito". Lo que sentía era mucho mejor. Satisfacción. Miré mi reflejo en el vidrio del balcón, un señor de cabello blanco, manos maltratadas, usando un pantalón de pana barato, pero el reflejo me mostraba un rey. Querían una familia chiquita, pues ya la tuvieron. La familia es ahora chiquita efectivamente, yo mando y ellos obedecen. Tomé un sorbo del vino caro. Estaba bueno, pero tenía sabor a victoria. Por don Roberto brindé conmigo mismo. ¿Quién lo hubiera creído? El viejo de la sopa se volvió el dueño del departamento en Polanco. Sonreí. Una sonrisa de lado, maliciosa y fría. Tomé mi teléfono y abrí el grupo familiar en WhatsApp, ese donde nunca me respondían. Escribí un mensaje. Mañana el desayuno es a las 7 en punto. Quien llegue tarde no come. Y Miguel, no olvides lavar los trastes de la cena antes de acostarte. Buenas noches. Vi las 2 palomitas azules de lectura aparecer inmediatamente. Nadie respondió, pero escuché desde el fondo del pasillo el ruido de la llave del agua que se abre y los trastes que se lavan. Cerré los ojos y disfruté la brisa de la noche. El orden estaba restablecido, pero la prueba final todavía estaba por venir. El teléfono de la sala sonó. Escuché a Sofía contestar. Bueno, hola mamá. ¿Regresan de Acapulco mañana? Ok. ¿La cena? No, todo está muy bien. Los esperamos. Sí, está perfecto. La escuché colgar y hablar con Miguel, en pánico. Mis papás llegan mañana. Quieren venir a cenar. Van a ver que ya no tenemos camioneta, que comemos comida humilde con mi suegro mandando en todo. Mi mamá me va a destruir. Sonreí en la oscuridad de mi cuarto. Doña Esperanza y don Patricio, los verdaderos ricos, esos que habían humillado a Sofía toda su vida con su sofisticación, empujando a mi nuera a tener vergüenza de sus propios orígenes. Venían a cenar pensando encontrar a la familia exitosa. No sabían que iban a encontrar a don Roberto, y tenía una recepción muy especial preparada para ellos. No habría risotto con camarones, habría realidad, y tenía muchas ganas de ver sus caras cuando descubrieran quién era el verdadero dueño del departamento. El día de la cena amaneció con una tensión que parecía cortar la piel. Sofía caminaba por el departamento como gallina espantada, arrastrando sus pantuflas, los ojos hinchados de tanto llorar por la pérdida de la camioneta y la casa. Miguel al menos parecía resignado.
Quien se salva de la muerte aprende a apreciar el aire que respira, aunque el aire sea en un departamento que ya no es suyo, y yo estaba en la cocina pelando papas. Roberto, ¿qué vas a hacer? Sofía entró a la cocina, mordiéndose las uñas. Mis papás llegan a las 8. Había pensado pedir ese lomo de res que les gusta. No tienes tarjeta para pedir nada, Sofía, respondí sin quitar la vista de la papa. Y no voy a gastar mi dinero en comida de restaurante cara para gente que ni siquiera se molestó en llamar cuando su yerno estaba en terapia intensiva. Pero Roberto, son don Patricio y doña Esperanza, tienen el paladar fino, no puedo servir cualquier cosa. Vamos a servir mole poblano, arroz blanco bien cocido, frijoles de la olla y ensalada de nopales. Mole poblano, Sofía casi se desmaya. Comida de fonda. Roberto, vienen de Acapulco, comen carpaccio y pasta fresca. Pues hoy van a comer lo que se les sirva, dije firmemente. Es carne guisada en salsa, pero en mis manos vale la de un gran chef. Y si se quejan, el Burger King está en la esquina. Sofía salió soplando, pero obedeció. No tenía opción. Sabía que yo tenía la llave de la caja fuerte y el acta de propiedad del techo sobre su cabeza. A las 7 de la noche Miguel apareció en la sala, vestido con una camisa vieja pero planchada. Roberto empezó un poco avergonzado. Mi suegro es un poco difícil. Va a hacer preguntas sobre la empresa, sobre el dinero. Que haga sus preguntas, Miguel. La verdad es un remedio amargo, pero cura. La mentira es dulce, pero pudre los dientes. Hoy sacamos las muelas podridas de esta familia. A las 8 en punto sonó el timbre. Sofía respiró profundo, arregló su cabello que tuvo que peinar ella misma, ya que el salón de belleza había sido cancelado, y abrió la puerta. El perfume de doña Esperanza entró antes que ella, un olor fuerte, dulce, de cosas importadas. Entró agitando sus pulseras de oro, seguida de don Patricio que mantenía esa nariz en alto de quien piensa que el suelo no es digno de sus zapatos. Pero hijita, doña Esperanza hizo el beso pero no besó. Hizo besos en el aire. Nos hicieron falta. El viaje fue divino. Deben ver las fotos. Ay, Miguel, te ves fatal, hijo. ¿Qué fue esa indisposición de la que hablaron en el grupo? Fue un infarto, suegra. Casi me muero. Dios mío, escupe en el suelo para conjurar la mala suerte. Doña Esperanza agitó la mano. Pero ya pasó, ¿no? Estás en casa, estás bien. Patricio, ¿dónde está el vino que trajimos? Don Patricio tendió una botella a Sofía, un vino de etiqueta cara. Lo guardamos para celebrar el éxito de tu despacho. Por cierto, ¿dónde está el aire acondicionado? Nos estamos asfixiando aquí. Está apagado, dije saliendo de la cocina con la cazuela de mole humeante en las manos. Doña Esperanza me miró. Su sonrisa desapareció de inmediato. «Ah, ¿usted está aquí?», dijo con ese tono de desprecio educado. «Sofía, trajiste a tu suegro para ayudar con la limpieza. ¡Qué buena idea! Es tan difícil encontrar una muchacha de confianza en estos tiempos». El silencio en la habitación fue mortal. Sofía se puso blanca. Miguel bajó la cabeza. Puse la cazuela sobre la mesa con calma. Me limpié las manos en el delantal. «Buenas noches, doña Esperanza». «Don Patricio», dije mirándolos a los ojos, «siéntense, la cena está servida». «¿La cena?», don Patricio miró la cazuela de mole como si fuera comida para perro. «Guisado, Sofía. Hijita, pensamos que íbamos a comer ese pescado que haces normalmente. Siéntate, Patricio». Mi voz no fue una invitación, fue una orden. Se miraron choqueados por mi atrevimiento, pero el hambre y el shock los hicieron sentarse. Me senté en la cabecera de la mesa. El lugar de Miguel, el lugar de honor. «Sírvanse», ordené. Se sirvieron porciones pequeñas frunciendo la nariz. Entonces Patricio intentó lanzar la conversación ignorándome. «Miguel, vi que el lugar del estacionamiento está vacío. Mandaste la camioneta a blindar. La cambiaste por una Porsche». Miguel detuvo su tenedor en el aire. Me miró. Yo seguí comiendo tranquilamente. «La vendí, suegro». «¿Vendida?», don Patricio se atragantó con la papa. «¿Cómo que vendida? Esa camioneta era el símbolo de tu éxito. ¿La están cambiando por un modelo superior?». «No, señor. La vendimos para pagar deudas». «¿Deudas?». Doña Esperanza soltó sus cubiertos.
El ruido del metal sobre el plato fue fuerte. ¿Qué deudas? Ganan fortunas. Sofía se la pasa publicando bolsas, viajes. ¿Qué está pasando? Quebramos, mamá. Sofía habló, la voz temblando pero decidida. Estamos en la ruina. Las tarjetas explotaron. El banco vino a reclamar. La escuela de los niños está atrasada. El viaje a Cancún fue todo a crédito. No teníamos ni un peso en la bolsa. Don Patricio se puso rojo de coraje. No de preocupación, de coraje. ¿Cómo se atreven? Siseó. ¿Cómo se atreven a manchar el nombre de la familia? Siempre les dije que debían mantener el nivel. La apariencia importa. Esto es comportamiento de incapaces. ¿Y por qué no nos pidieron ayuda? Porque estaban en Acapulco publicando fotos de champán, explotó Miguel. Y cuando Sofía llamó pidiendo auxilio por el infarto, su teléfono estaba apagado. Estábamos de vacaciones, se defendió doña Esperanza. Y un infarto, bueno, hay seguro médico. El seguro estaba suspendido por falta de pago, intervine. Mi voz cortó la discusión como navaja. Necesitaban 90 pesos para la operación al contado. Si no, Miguel moría en la camilla. Don Patricio se volteó hacia mí furioso. ¿Y usted qué tiene que ver en esto? Vino a opinar sobre la desgracia ajena. Vine a pagar la factura que ustedes no pagaron, respondí. Pagué la operación, pagué el hospital, pagué la enfermera. Doña Esperanza rió, una risa nerviosa y burlona. ¿Usted? ¿Con qué dinero? ¿Su pensión? No me haga reír, don Roberto. 970,000 pesos es dinero de gente grande. Abrí mi maletín que estaba colgado de mi silla. Saqué el contrato de compraventa del departamento y el recibo de liquidación del banco. Los aventé sobre la mesa, justo frente al plato de mole de don Patricio. Lean, dije. Don Patricio tomó los papeles, ajustó sus lentes. Con cada línea que leía su mano temblaba más. Esto es imposible. Tartamudeó. Liquidación crédito hipotecario. Transferencia de propiedad. Roberto Juan Durán. Levantó los ojos. ¿Usted compró su departamento? Compré. El banco lo iba a ejecutar anteayer por 3,600,000 pesos de deuda. Fui ahí, lo liquidé todo al contado e hice que transfirieran el acta a mi nombre. El departamento me pertenece, del piso al techo, de las paredes a los muebles. Todo lo que ven aquí es mío. ¿El departamento es suyo?, preguntó doña Esperanza, la voz apagándose. Mío, del primer al último centímetro cuadrado. Don Patricio soltó el papel. Miró a su yerno con asco. Vendiste tu casa a tu suegro. Te volviste un parásito en casa de tu suegro. Miguel, no tienes vergüenza. Tenía vergüenza cuando le debía al banco, suegro, respondió Miguel. Ahora tengo un techo. Roberto salvó a mi familia. Hizo lo que ustedes con todos sus millones nunca hicieron. Se ocupó de nosotros. Se ocupó de quitarles todo, siseó don Patricio. Esto es una estafa. Aprovechó su fragilidad. Me levanté despacio, con la calma de quien tiene el arma cargada. Estafa, don Patricio. Es criar un hijo para que sea inútil y luego venir a reclamar éxito, dije. Yo no quité nada. Salvé el patrimonio de irse al remate. Y hay otra cosa. Caminé hasta el ventanal y señalé la vista a la ciudad. A partir de hoy las reglas en esta casa cambiaron. Aquí ya no entra la arrogancia. Aquí ya no entra el desperdicio, y aquí ya no entra la gente que juzga según lo que uno tiene en la bolsa. Son bienvenidos a visitar, a ver a los nietos, pero como visitantes, respetando al dueño de la casa. Y el dueño de la casa soy yo. Hice una pausa. Si no les gusta la comida, o el calor, o mi presencia, la puerta de la calle les da la bienvenida. Doña Esperanza estaba boquiabierta. Nunca en toda su vida de burguesa había sido puesta en su lugar por alguien a quien consideraba inferior. Don Patricio se levantó, ajustándose el saco. No me voy a quedar aquí a que me insulte este señor. Ven, Esperanza. Sofía, cuando recuperes la razón, me llamas a la oficina. Sofía no va a llamar a nadie, previne. Sofía va a trabajar, tomar el metro y ahorrar dinero para pagar lo que debe. Ella es ahora una adulta, no la niñita de papá. Don Patricio sopló y se dirigió a la puerta. Doña Esperanza lo siguió, pero se detuvo un instante. Miró la mesa, el mole. Miró a Sofía, que tenía la cabeza baja, pero sostenía la mano de su esposo.
Por primera vez, doña Esperanza vio que su hija ya no trataba de impresionarla. Sofía trataba de sobrevivir. Se fueron. La puerta se cerró con fuerza. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez era un silencio ligero. Miguel soltó el aire que retenía en sus pulmones. «Dios mío, corriste a mis suegros, corrí su mala educación, corregí sentándome de nuevo, la carne se enfría, coman». Sofía me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no vino a abrazarme. Sabía que yo no quería abrazos, quería compostura. «Roberto», dijo, «fuiste increíble, fui necesario, corté el cumplido, ahora come, y mañana en la mañana, Sofía, te quiero levantada a las 6, vamos a vaciar ese cuarto de trastos y organizar las donaciones. Hay un montón de ropa de marca ahí que no sirve para nada. La vamos a vender en el mercado de segunda y hacer dinero para las compras de la semana». «Sí, señor», respondió Sofía tomando su tenedor. La cena continuó tranquilamente. La comida sencilla nunca había sabido tan bien. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé en la sala. Apagué las luces, abrí el ventanal del balcón con vista a la ciudad, ese del que Sofía estaba tan orgullosa y que ahora era mío. Me senté en el sillón de diseñador, puse mis pies sobre el puff. Tomé el resto del vino que don Patricio había traído y olvidado sobre la mesa. Me serví una copa, miré la ciudad abajo, miles de luces. En algún lugar ahí estaba mi casita de Puebla cerrada con llave y segura. Y aquí estaba yo en el departamento de Polanco, dueño de todo. No tuve ganas de que alguien me abrazara, no tuve ganas de escuchar «Te quiero, abuelito». Lo que sentía era mucho mejor, satisfacción. Miré mi reflejo en el vidrio del balcón, un señor de cabello blanco, manos maltratadas, usando un pantalón de pana barato. Pero el reflejo me mostraba un rey. Querían una familia chiquita, pues ya la tuvieron. La familia es ahora chiquita, efectivamente. Yo mando y ellos obedecen. Tomé un sorbo del vino caro. Estaba bueno, pero tenía sabor a victoria. Por don Roberto, brindé conmigo mismo, ¿quién lo hubiera creído? El viejo de la sopa se volvió el dueño del departamento en Polanco. Sonreí, una sonrisa de lado, maliciosa y fría. Tomé mi teléfono y abrí el grupo familiar en WhatsApp, ese donde nunca me respondían. Escribí un mensaje: «Mañana el desayuno es a las 7 en punto. Quien llegue tarde no come. Y Miguel, no olvides lavar los trastes de la cena antes de acostarte. Buenas noches». Vi las 2 palomitas azules de lectura aparecer inmediatamente. Nadie respondió, pero escuché desde el fondo del pasillo el ruido de la llave del agua que se abre y los trastes que se lavan. Cerré los ojos y disfruté la brisa de la noche. El orden estaba restablecido. Amigos, esta historia les toca el corazón. Entonces no olviden suscribirse a los consejos del abuelo si no lo han hecho. Un pulgar arriba me anima a continuar estos relatos. Y díganme en los comentarios, ¿don Roberto tiene razón en actuar así o se pasó de la raya? Y sobre todo, díganme de qué ciudad o país están viendo este video. Me encanta leer sus mensajes. Las semanas siguientes fueron de transformación. No la transformación bonita que sale en las películas, sino la transformación dolorosa de quien aprende a vivir en la realidad después de años flotando en la fantasía. Miguel empezó a tomar el metro a su trabajo. Las primeras mañanas lo vi salir con la cara larga, avergonzado de mezclarse con la gente común en el vagón del metro Polanco. Pero después de una semana llegaba a casa más humilde. El metro te quita la soberbia a empujones. Sofía tuvo que aprender a cocinar. No esas recetas de Instagram con ingredientes importados, sino comida real. Arroz, frijoles, huevo, pollo. La primera vez que prendió la estufa casi quema el departamento. Pero yo estaba ahí, enseñándole paso a paso. Sofía, el aceite no se pone antes de calentar la sartén. Sofía, los frijoles se lavan antes de cocinar. Sofía, el arroz se mide, 2 tazas de agua por una de arroz. Al principio protestaba, lloraba, aventaba las cucharas. Pero el hambre es un maestro cruel. Cuando tienes hambre y no hay delivery ni tarjeta para pagar, aprendes. Los niños Juanito y Lupita al principio estaban confundidos. ¿Por qué el abuelito vivía ahora con ellos? ¿Por qué ya no había camioneta?
porque la comida era diferente. Pero los niños son nobles, se adaptan rápido. Después de 2 semanas, Juanito me decía, abuelito, ¿me enseñas a arreglar mi bici? Y Lupita, abuelito, ¿me cuentas un cuento antes de dormir? Me volví su abuelo de tiempo completo, no el abuelo de Navidad que veían una vez al año. Y eso era lo único bueno de todo este desastre. Un sábado en la mañana cumplí mi promesa. Le dije a Sofía, vístete, vamos al mercado de la Merced. La Merced se horrorizó. Roberto, ahí va la gente humilde, hay mucha gente, huele feo. Ahí va la gente inteligente que sabe ahorrar, corregí. Y sí, huele a comida fresca, a tierra, a vida, no a ambientador de supermercado. Vístete cómodo, vamos a caminar. Fuimos en metro. Sofía nunca había tomado el metro en su vida. Se sentó en el asiento de plástico mirando a su alrededor como si estuviera en otro planeta. Toda esta gente, murmuró, ¿a dónde van? A trabajar, a vivir, a hacer lo que tú nunca hiciste, ganarse el pan. Llegamos a la Merced. El mercado era un caos hermoso de colores, gritos, olores. Había montañas de chiles, pirámides de jitomates, mares de cilantro. Mira, Sofía, le enseñé. Este jitomate está en $20 el kilo. En tu supermercado fancy te cobran 60. ¿Por qué? Por la bolsita de plástico y el aire acondicionado. Le enseñé a escoger aguacates presionando suave. Le enseñé a oler el cilantro para ver si está fresco. Le enseñé a regatear con las señoras del mercado. Doñita, a cómo el kilo de calabaza, a 25 marchante. Le doy 20 si me lleva 2 kilos. Ándale pues, porque usted me cae bien. Sofía miraba fascinada. Por primera vez en su vida estaba aprendiendo el valor real del dinero. No el número en la pantalla de la tarjeta, sino el peso de las monedas en la mano. Regresamos al departamento cargados de bolsas. Habíamos gastado 350 pesos y teníamos comida para toda la semana. En el supermercado, eso mismo hubiera costado 1.500. ¿Ves la diferencia? Le pregunté mientras acomodábamos las verduras en el refrigerador. Veo, dijo Sofía, y por primera vez no lo dijo con sarcasmo, lo dijo con entendimiento. Un mes después de haberme mudado al departamento, Miguel llegó a casa con una cara extraña, no triste, no feliz, pensativa. Roberto, ¿podemos hablar? Claro, mijo, siéntate. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Sofía estaba cocinando lentejas, concentrada, sin quemar nada por primera vez. En la oficina me ofrecieron un ascenso, empezó Miguel. No es mucho más dinero, pero es algo, $8,000 más al mes. Felicidades, hijo, te lo mereces, y estaba pensando, se rascó la cabeza. Sofía y yo platicamos, queremos empezar a pagarte. No todo de golpe, pero cada mes darte algo, para la comida, para los gastos, para que no sientas que somos una carga. Me quedé callado, los miré, a Miguel con su camisa barata pero planchada, a Sofía con el delantal manchado de salsa de tomate, el cabello recogido en una cola simple. Ya no eran los mismos que habían ido a Cancún a presumir, eran diferentes, más pequeños en ego pero más grandes en dignidad. ¿Cuánto quieren darme?, pregunté. 3,000 pesos al mes, dijo Miguel. Sé que no es mucho comparado con lo que nos has dado, pero... Es perfecto, interrumpí. Acepto. Sofía me miró sorprendida. ¿En serio? En serio, porque no se trata de la cantidad, Sofía. Se trata de que están aprendiendo a ser responsables, a pagar sus cuentas, a vivir dentro de sus posibilidades. Me levanté y puse mi mano sobre el hombro de Miguel. Estoy orgulloso de ti, mijo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy orgulloso. Miguel se quebró, lloró como no había llorado en meses, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. Sofía también lloró. Vino y me abrazó por primera vez desde que había llegado. Gracias, Roberto, dijo contra mi hombro. Gracias por no dejarnos caer. Los dejé caer, dije suavemente, pero les enseñé a levantarse. 3 meses después, recibí una llamada de mi sobrina de Puebla. Tío Roberto, ¿cuándo regresas a la casa? Está cerrada desde hace meses. Los vecinos preguntan. Diles que estoy bien, que estoy en la Ciudad de México con mi familia. ¿Te vas a quedar a vivir allá?
Miré alrededor del departamento, los juguetes de Juanito en el piso, el delantal de Sofía colgado en la cocina, Miguel llegando del trabajo cansado pero sonriente. No lo sé, respondí honestamente, todavía no lo sé. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, salí al balcón. La ciudad brillaba abajo. Millones de luces, millones de historias. La mía era una de ellas. La historia del viejo que no se dejó olvidar, que exigió respeto, que enseñó que el amor no es dar todo sin condiciones, sino dar con límites que ayudan a crecer. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Algunos dirán que fui demasiado duro. Otros dirán que fui un genio. Yo solo sé que cuando Miguel me rechazó en Navidad, algo se rompió. Y lo que construí sobre esas ruinas no fue venganza. Fue estructura, fue orden, fue una familia que funciona en la verdad, no en la apariencia. Tomé mi taza de café y brindé con la noche. Por las familias nucleares, dije en voz baja, y por los abuelos que les recuerdan que el núcleo necesita cimientos. El viento frío de marzo sopló. Adentro, escuché a Lupita que se despertó y llamó: «Abuelito, tuve una pesadilla». Dejé mi café y entré. Fui a su cuarto. Me senté en su cama. Ella se acurrucó contra mí. ¿De qué era la pesadilla, mi vida? Soñé que te ibas y nos dejabas solos. Le acaricié el cabello. No me voy a ningún lado, princesa. Abuelito está aquí. ¿Para siempre? Pensé en mi casita de Puebla. Pensé en mi jardín. Pensé en mi independencia. Pero también pensé en estas manitas que me abrazaban. En Miguel, que finalmente estaba siendo hombre. En Sofía, que estaba aprendiendo a ser mujer de verdad. No de Instagram. Para siempre es mucho tiempo, le dije. Pero por ahora sí, aquí estoy. Se durmió en mis brazos. La acosté suavemente y salí del cuarto. Miguel estaba en el pasillo. Había escuchado todo. «Gracias, papá», dijo, «por quedarte, por no rendirte con nosotros». Yo nunca me rindo, Miguel. Esa es la diferencia entre tu generación y la mía. Nosotros no nos rendimos, peleamos, y cuando peleamos ganamos. Esa noche dormí en paz por primera vez en meses. La familia nuclear había aprendido su lección, y el viejo del mezquite había demostrado que las raíces viejas sostienen los troncos jóvenes, aunque a veces necesiten una sacudida para recordar su lugar. 6 meses después de aquella Navidad que lo cambió todo, llegó junio. El calor de la Ciudad de México era aplastante, pero en el departamento de Polanco había algo diferente. No era el aire acondicionado que seguía apagado, era algo más profundo, era paz. Miguel había aceptado el ascenso y estaba trabajando duro. Ya no llegaba presumiendo, llegaba cansado pero satisfecho. Sofía había encontrado un trabajo de medio tiempo como asistente administrativa. No era glamoroso, no lo podía publicar en Instagram con filtros bonitos, pero pagaba 6,000 pesos al mes y ella estaba orgullosa. «Roberto, mira», me dijo una tarde mostrándome su primer cheque. «Lo gané yo, con mis manos, con mi esfuerzo». «Así se hace, mija», le dije, y lo decía de corazón. Los niños estaban felices. Juanito había aprendido que la felicidad no está en los juguetes caros, sino en que el abuelito te enseñe a volar un papalote en el bosque de Chapultepec. Lupita había descubierto que las mejores historias no salen de una tablet, sino de la boca del abuelo antes de dormir. Y yo había encontrado algo que no sabía que necesitaba. Propósito. Un domingo de junio, estábamos todos en la sala. Miguel leía el periódico. Sofía tejía una bufanda para el invierno. Los niños hacían tarea. Yo tomaba mi café, viendo por la ventana. El timbre sonó. «¿Esperan a alguien?», pregunté. «No», dijo Miguel extrañado. Fui a abrir. Del otro lado estaban doña Esperanza y don Patricio. Pero no eran los mismos de hace 6 meses. Don Patricio no traía su pose arrogante. Doña Esperanza no traía sus pulseras de oro. «Don Roberto», dijo don Patricio quitándose el sombrero. «¿Podemos pasar?» «Pasen», dije haciéndome a un lado. Entraron con pasos pequeños, como quien entra a un lugar sagrado. Sofía se levantó sorprendida. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí? Venimos a hablar con don Roberto», dijo doña Esperanza. «Si él nos permite». Me miraron, no con desprecio, con respeto. «Siéntense», dije señalando el sofá. Se sentaron.
Miguel y Sofía se miraron confundidos. Don Roberto, empezó don Patricio, venimos a pedir disculpas. El silencio en la sala fue absoluto. Disculpas por cómo lo tratamos aquella noche. Disculpas por haberlo juzgado, por haber pensado que usted era menos que nosotros. Y venimos a agradecerle, continuó doña Esperanza con lágrimas en los ojos, porque en estos meses hemos visto a nuestra hija transformarse. La vemos más feliz que nunca, sin lujos, sin apariencias, pero feliz de verdad. Sofía empezó a llorar. Mamá, sí, hijita, déjame terminar. Doña Esperanza se secó los ojos. Nosotros te criamos mal, Sofía. Te enseñamos que lo importante era la apariencia, el qué dirán, el estatus. Te metimos eso en la cabeza desde niña y casi te mata. Se volteó hacia mí. Usted hizo lo que nosotros no pudimos hacer, don Roberto. Le enseñó el valor del trabajo, del esfuerzo, de la dignidad real. No la dignidad comprada, sino la ganada. Don Patricio sacó un sobre de su saco. Trajimos esto, dijo poniéndolo sobre la mesa. Es un cheque por 500,000 pesos. No es para que nos devuelva el departamento. Sabemos que ese barco ya zarpó. Es para que lo use como quiera. Para su casa de Puebla, para los gastos aquí, para lo que usted decida. Miré el sobre. No lo toqué. No quiero su dinero, dije firmemente. Don Roberto, por favor. No quiero su dinero porque no lo necesito. Lo que necesitaban era darme esto hace 6 meses, pero no está en el sobre. Está en lo que acaban de decir. Respeto, reconocimiento, eso no tiene precio. Me levanté y caminé hacia la ventana. Pueden quedarse a comer si quieren. Hoy Sofía hizo tinga de pollo. No es comida de restaurante fancy, pero está hecha con amor. Y si se quedan, se sientan en mi mesa como familia, no como jueces. Entendido, entendido, dijeron ambos. Y se quedaron, comimos juntos. La comida era sencilla pero deliciosa. Y por primera vez, doña Esperanza comió sin hacer muecas. Don Patricio repitió plato. Después de comer, don Patricio me pidió hablar a solas. Salimos al balcón. Don Roberto dijo mirando la ciudad. Yo fui como Miguel, joven, arrogante, creído. Mi suegro también me bajó los humos a su manera. Por eso reconozco lo que usted hizo. No fue crueldad, fue educación. Así es, dije. A veces el amor más grande es el amor duro. ¿Piensa quedarse aquí o va a regresar a Puebla? Miré hacia adentro. Sofía y doña Esperanza lavaban platos juntas, riendo. Miguel jugaba con los niños en el piso. No lo sé, respondí honestamente. Mi casa de Puebla me espera, pero aquí también tengo una casa ahora y una familia que me necesita. Ellos tienen suerte de tenerlo. Yo tengo suerte de tenerlos a ellos, aunque tuve que comprar el departamento para que lo entendieran. Ambos nos reímos. Esa noche, después de que los suegros se fueron en paz, me quedé en el balcón como ya era mi costumbre. Miguel salió a acompañarme. Papá, dijo, he estado pensando. ¿En qué, mijo? En Navidad, en aquella llamada, en lo que te dije. Hizo una pausa larga. Perdóname. Fui un hijo terrible, te dejé solo en la Navidad para irme de viaje a presumir. Te traté como si no importaras. Y tú me salvaste la vida, nos salvaste a todos. Puse mi mano sobre su hombro. Ya pasó, Miguel. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que aprendiste. Aprendí que la familia no es nuclear, papá. La familia es raíces, y tú eres la raíz más fuerte que tenemos. Me abrazó, un abrazo largo, sincero, de esos que curan años de distancia. Cuando se fue a dormir, me quedé solo en el balcón, saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco. Mi saldo decía 3,023,000 pesos. Había empezado con $7,600,000 en salvarlos. Pero lo que había ganado no tenía precio. Había ganado el respeto de mi hijo, el cariño de mis nietos, la transformación de mi nuera, la paz de saber que mi familia estaba bien. Y había ganado algo más importante. Había recuperado mi dignidad, mi lugar, mi voz. Ya no era el viejo de la sopa que esperaba migajas de atención. Era don Roberto, el patriarca, el que puso orden cuando todo era caos. 2 semanas después tomé una decisión. Llamé a Miguel y Sofía a la sala. Tengo algo que decirles, dije. Se sentaron nerviosos como niños ante el director.
he decidido regresar a Puebla. El rostro de Sofía se descompuso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hicimos algo mal? No, mija. Al contrario, ya no me necesitan. Claro que te necesitamos, protestó Miguel. Me quieren, corregí, pero ya no me necesitan. Aprendieron a caminar solos, aprendieron a administrar su dinero, a cocinar, a vivir dentro de sus posibilidades. Mi trabajo aquí está hecho. Saqué unos papeles de mi maletín. Esto es el acta de propiedad del departamento. Sigue a mi nombre, pero he hablado con el notario. Cuando yo muera, pasa automáticamente a nombre de ustedes, sin trámites, sin impuestos. Es mi herencia. Papá, no hables de eso, dijo Miguel con voz quebrada. Tengo 70 años, mijo. Hay que hablar de esto, pero no se preocupen. Pienso vivir muchos años más en mi casita de Puebla, cuidando mi jardín, yendo a misa, tomando mi café en paz. ¿Y nosotros?, preguntó Sofía. ¿Ya no nos vas a ver? Claro que sí, vendré cada mes. Y ustedes irán a Puebla cuando quieran. Las puertas de mi casa siempre están abiertas, pero ahora con respeto, con cariño verdadero, no por obligación ni por dinero. Sofía vino y me abrazó llorando. Gracias, Roberto, por todo, por salvarme la vida, por enseñarme a vivir, por ser el papá que mis propios padres no supieron ser. Miguel también me abrazó. Eres el mejor hombre que conozco, papá, y voy a esforzarme todos los días para ser aunque sea la mitad del hombre que eres tú. Una semana después hice mi maleta, la misma maleta vieja con la que había llegado 6 meses atrás. Juanito y Lupita lloraron. No te vayas, abuelito. Tengo que irme, mis amores, pero vienen a visitarme cada mes, y el abuelito viene en Navidad, esta vez sí, y vamos a hacer la cena más grande que hayan visto. ¿Lo prometes? Lo prometo. Miguel me llevó a la terminal de autobuses, no en camioneta de lujo, en su carro usado que habían comprado con sus ahorros, un Chevy Pop del 2015. Pequeño, modesto, pero pagado al contado. Papá, dijo antes de que subiera al autobús, ¿hice bien? ¿Estás orgulloso de mí? Estoy más que orgulloso, mijo. Estoy en paz, porque sé que vas a estar bien, que tu familia va a estar bien, y que finalmente entendiste lo que es importante. ¿Qué es importante, papá? La dignidad, el trabajo, el amor verdadero, no el amor de apariencias, y saber que la familia no es una postal de Instagram. La familia es la gente que está ahí cuando todo se cae. La familia es raíces, no ramas. Nos abrazamos una última vez. Subí al autobús, me senté junto a la ventana. Los vi ahí parados, Miguel, Sofía, Juanito, Lupita, agitando las manos. El autobús arrancó. Mientras la Ciudad de México se iba quedando atrás, saqué mi teléfono. Abrí el grupo familiar de WhatsApp. Escribí: llegué bien a Puebla. Los quiero. Y recuerden, familia chiquita es la que excluye. Familia grande es la que incluye, pero con respeto. Nos vemos pronto. Su papá que los adora, don Roberto. 3 segundos después, las respuestas. Miguel, te queremos, papá. Gracias por todo. Sofía, eres el mejor suegro del mundo, don Roberto. Te extrañamos ya. Juanito, Abelo, te quiero. Con sus errores de ortografía de niño de 7 años. Lupita, corazón, cerré los ojos. Sonreí. El viejo de la sopa había ganado. No con amargura, no con venganza, sino con sabiduría. Porque a veces el amor más grande no es dar todo. Es dar lo necesario. Es poner límites. Es enseñar que el respeto se gana, no se exige, y que cuando un padre anciano es olvidado en Navidad, no tiene que quedarse llorando en la oscuridad. Tiene derecho a levantarse, sacudir el polvo de la humillación y recordarle a su familia quién es el mezquite que lo sostiene. Amigos, si esta historia les tocó el corazón, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a los consejos del abuelo. Díganme en los comentarios, ¿don Roberto hizo lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en su lugar? Y sobre todo, si tienen padres o abuelos mayores, llámenlos hoy, visítenlos, no esperen a que sea demasiado tarde, porque el día que ya no estén, todo el dinero del mundo no podrá comprar un abrazo más. Cuídense mucho, respeten a sus mayores y recuerden, el respeto no tiene precio. Hasta la próxima historia en los consejos del abuelo. Que Dios los bendiga a todos.